Sí. Ok, entonces, si recordamos más o menos de forma general, el proyecto consiste en hacer un pentest, ¿no? Utilizando las herramientas que nos da la Swigger Academy. Y la idea justo es que ustedes hagan esta práctica, la reporten y obtengan una calificación. Sí, espérame un momento, por favor. Entonces, esta calificación nos va a permitir darle una criticidad, un nivel de criticidad a la vulnerabilidad que nosotros estemos reportando. Es parte del reporte de Pentest. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o la propuesta es utilizar esta calculadora, la de la CVSS, ajá, que es Common Vulnerability Scoring, que es una calculadora utilizada en muchas de las... nada más, si me esperan unos momentos, por favor, unos minutos, y ahorita regreso. De regreso una disculpa. Bueno, entonces, como les decía, vamos a utilizar esta calculadora para dar una referencia sobre el nivel de criticidad de aquello que encontremos. Incluso como parte de este informe, nosotros tenemos que poner esta información para que quien tome las decisiones, bueno, sepa qué recursos destinar para atender lo que nosotros le estamos reportando. Entonces, no sé si se acuerdan en qué consistía el ejemplo que dábamos de este laboratorio, que por una mala configuración, por una mala programación de esta tienda en línea, pues nosotros podríamos obtener archivos que no deberíamos obtener del servidor, ¿no? Como el etc passwd. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos el escenario, hagamos la prueba de concepto, reportemos nuestros hallazgos, hay que decir qué tan crítico es lo que nosotros estamos reportando. Entonces, tenemos esta calculadora, les voy a pasar el link por si ustedes lo quieren ver. Ajá. Tenemos varias métricas. Esta es la página del NIST eh, de Estados Unidos, ¿no? De un instituto de Estados Unidos, y tenemos varias métricas.
Solamente para este ejercicio, para este proyecto, vamos a utilizar las métricas base. ¿Sí? Entonces, esta calculadora nos va haciendo varias preguntas y con base en las respuestas vamos obteniendo un nivel, una calificación, un puntaje. ¿Sí? Entonces, sí, aquí, bueno, la idea es que ustedes me ayuden a ir contestando las preguntas, recordando de qué se trató la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias métricas, ¿no? Eh, el vector de ataque es el primero, la complejidad, si se requieren privilegios, si se requiere interacción del usuario, el alcance, y esas son las métricas de la explotabilidad o de cómo explotamos esa vulnerabilidad. Y la segunda parte habla sobre las métricas del impacto, cómo va a impactar en nuestros tres aspectos de la seguridad, nuestra triada de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ajá. Entonces, bueno, recordando el ejemplo de la tienda en línea que nosotros explotamos, ¿no? Tuvimos un archivo que no debíamos. Entonces, aquí hay que elegir, bueno, ¿cuál fue el vector de ataque? Ajá. El vector de ataque fue a través de la red, o sea, a través de Internet. Ajá. El vector de ataque fue a través de una red, digamos, adyacente, por ejemplo, que utilizamos Bluetooth o estamos utilizando Wi-Fi. O sea, por ejemplo, ¿no? Que para lograr ese ataque, nosotros primero vulneramos el access point y después, entonces, eh, vulneramos esa tienda, ¿no? Y si estamos en una red local, ajá, o si es algo físico, si tuvimos que tener acceso al equipo para lograr nuestro objetivo. Entonces, ¿ustedes qué responderían? ¿Por internet? ¿Por redes adyacentes? ¿De forma local o físico? Ah, Ernesto, diste internet, los demás. Ah, internet, internet igual, ok. Ujú. Entonces vamos a ponerle internet. Si hay alguna duda sobre el significado tanto de la métrica como de lo que estamos seleccionando, bueno, solamente hay que poner el mouse encima y nos muestra la información. Ujú. Entonces, internet, ¿no? Network. Y si observamos acá arriba, ajá, miren, pensé que se iba llenando, pero no, seguramente hasta que terminemos. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos internet. Luego, ¿qué tan complejo fue el ataque? ¿Sí? O sea, ¿qué tan complejo nos llevó a descubrir este ataque? ¿Alto o bajo? ¿Ustedes qué dicen? Antonio nos dice que fue alto. Para nosotros tal vez alto, pero creo que sería bajo, ¿ok? Y Oscar, tú das el desempate. Ok, vamos a poner bajo entonces. Ajá. Luego, los privilegios que se requieren. Ujú. Eh, ¿Qué privilegios se requieren? Es decir, si nosotros con una cuenta de usuario, ajá, usuario común, ya con eso entramos al sistema, sería bajo. Si necesitamos una cuenta de administrador de Windows, ¿no? O una cuenta de root para los Unix, sería alto, o ni siquiera necesitamos un usuario para explotar esa vulnerabilidad. Ajá, ahí qué dice. Antonio nos dice que fue alto. Ajá. Ujú, sí, está bien, Antonio. Los demás. O sea, ¿qué nivel de privilegio necesitamos para obtener ese archivo del FCPassWD?
de administración, un usuario normal o ninguno. Ok, Ernesto dice que no se acuerda si tuvimos que haber iniciado sesión. Y Oscar. Ok, a lo más sería un usuario normal. Yo recuerdo que no iniciamos sesión. Ajá, sino que lo que hicimos fue darle aquí. ¿Sí? Luego abrimos la imagen. Y aquí solamente buscamos la ruta y obtuvimos el archivo. ¿Sí? Entonces, pues ni siquiera fue necesario iniciar sesión. Ni siquiera, ¿no? Entonces, es que no. Ajá. Después, necesitamos, bueno, de la anterior, ¿tienen duda? De los privilegios requeridos, perdón. ¿No? Ok. Luego, se requirió interacción del usuario. O sea, nosotros tuvimos, para explotar esta vulnerabilidad, tuvimos que involucrar a algún usuario. Por ejemplo, cuando se dan las infecciones de malware, es común que al usuario le demos un archivo, ¿no? Entonces, algo que le atraiga, le damos doble clic y ya se abre y ya se ejecuta el malware por detrás. Esa es interacción del usuario. O con phishing, le mandamos un correo electrónico en donde el usuario tiene que darle clic al enlace y entrar a la página en donde está el phishing y bueno, y ya poner tanto credenciales del banco o aquella información que le estemos solicitando. Ajá, pero hay vulnerabilidades en donde ni siquiera es necesario que el usuario interactúe para que nosotros podamos explotarlo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Se requirió interacción del usuario o no? Ernesto dice que no. También Oscar y Antonio. No, entonces pues no. Luego el alcance. Ajá, el alcance nos habla de que si solamente eh, al explotar la vulnerabilidad nos quedamos como en el mismo objetivo o podemos afectar a otros. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Que cambió? Bueno, un change o change. Bien, ahí dice, ¿no? Una explotación de esta vulnerabilidad puede afectar los recursos más allá de los privilegios. Ajá, quiere decir que si hay algo que se llama, por ejemplo, movimiento lateral. Sí, déjenme hacer un dibujito. Ahí se ve el pizarrón. Por ejemplo, pensemos en que tenemos un equipo en una empresa, una lab. Ajá. Este equipo pues está asignado a un usuario normal, ¿no? Puede ser la secretaria, el contador, el abogado, etc. Este equipo a su vez tiene conexión o se accede, perdón, está conectado a la red de la empresa, ¿no? A la red de la organización. Entonces pensemos en que está en una red local, ¿no? Pensando en que este es un switch. Y a esta misma red están conectados otros usuarios. Y pensemos en que a esta misma red también están conectados los servidores de esta organización. Podría ser que a este usuario común, a este usuario normal, ajá, le enviamos un correo, pensando en otro tipo de ataque, ¿no? Un correo que en realidad le estamos pidiendo, no sé, que descargue algo, ajá, a lo mejor que ganó una herencia o que, no sé si han visto esos correos que te dicen, ¿eres tú en este video? Tú, no sé, tienes un video o un video tuyo apareció en un sitio de adultos, ¿no? Entonces, pues pensemos en que este abogado se asusta y dice, ah, caray, ¿no?
y abre el sitio web en donde está el link que es parte del engaño y le pide descargar un archivo. Ajá, entonces, pensemos en que este incauto, ¿no? Descarga el archivo y, no sé, pensando en que le dicen, ah, mira, tienes que ver el video para ver si eres tú, lo abre y en realidad es un malware. Ajá. Y es un malware que lo que hace es utilizar este equipo, ajá, como pivote para poder entrar a la red de la organización. Quizá el objetivo del atacante no es obtener algo sobre este usuario, sobre el equipo de este usuario, sino a través o vulnerando este equipo, acceder a otros activos que son más, digamos, interesantes, ¿no? Más jugosos, como a lo mejor los servidores. Entonces es movimiento lateral porque de aquí se empieza a mover a toda la red. ¿Sí? Desde el punto de vista de la calculadora, ajá, sería aquí, estamos seleccionando que cambió porque en un primer principio, en principio, este fue el equipo que fue afectado, ¿sí? Pero continuando con el ataque, afectó al resto de los equipos. Si es que afectó a otros equipos en esta red, ajá, entonces ponemos que es change. Y si no, bueno, lo ponemos de este lado. No sé si sí eh, queda más o menos claro. Entonces, bueno, en este caso de nuestro ejercicio de la tienda, pues solamente afectamos al servidor en donde está alojada la página, ¿sí? No, no nos movimos, ¿sí? No vulneramos otros equipos. Entonces vamos a ponerle que es un change. Bueno, esa es la parte de las métricas base. Perdón, dentro de las métricas base, las métricas de explotabilidad. Después pasamos a la métrica de impacto. Ajá. Entonces, acuérdense, la vulnerabilidad consistió en obtener un archivo que no debería de estar disponible para nosotros. Ajá. Entonces aquí dice, bueno, este ataque, ¿cómo afectó a la confidencialidad? Eh, no lo afectó para nada, la afectación fue baja o la afectación fue alta. Acuérdense, nosotros obtuvimos el archivo en donde están los usuarios del sistema. Sí, el XPassWD. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿No afectó a la confidencialidad? ¿El impacto fue bajo o lo afectó bajo o lo afectó alto? Ah, Ernesto dice que fue alto. También Antonio. Y Oscar, ¿por qué alto? ¿Por qué me responde por qué afectó de forma, eh, o sea, grave, ¿no? Por las contraseñas, por los usuarios. Ajá. Sí, sí, ¿no? O sea, esa información de usuarios y contraseñas, pues no debería de estar disponible para cualquier persona. Entonces, sí, afectó a la confidencialidad de forma alta. Y después podremos analizar esa parte de las contraseñas. ¿Qué tan grave pudo haber sido? Ajá. Eh, como maneja los sistemas Unix las contraseñas, bueno, el que se difundan, la forma en que están guardadas las contraseñas, el que se difundan, yo llamaría que es un impacto mediano, pero los usuarios sí, ahí sí lo vemos el nombre de los usuarios. Uh -huh. Ahora, ¿cómo afectó a la integridad?
No, Antonio, de hecho, esta es la calculadora. La que estamos utilizando ahorita es la calculadora. Eh, no, 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 está bien. O sea, si tienen dudas, pregunten, ¿no? Ahora, el haber robado ese archivo, el haber obtenido ese archivo, ¿cómo impactó a la integridad? No la impactó de forma baja o alto, recordando que la integridad es una modificación, ¿no? Una modificación al sistema, a la red, a los datos, ¿no? A un archivo. Ujú. Entonces, ¿cómo impactó a la integridad? ¿Ustedes qué dicen? Ernesto dice que no le afectó. Los demás. Ajá. La integridad es una propiedad, ¿no? Una propiedad de los datos, de los archivos, de los sistemas. Y lo que estamos ahorita viendo es, bueno, nuestro ataque o nuestra explotación de esta vulnerabilidad afectó en algo al estado del sistema, ¿no? O sea, modificamos algún archivo, eh, quizá creamos algún archivo, borramos algún archivo, ¿no? Esa sería como la pregunta. No sé si han escuchado esto de los... Ajá, no parece que no. Y bueno, falta Antonio. No sé si han escuchado esto de los defacement. Se llaman así, defacement. Que consiste en... Sí, Antonio, solo accedimos al archivo. Ajá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo afecta la integridad? Ajá. No sé si han visto que a veces vulneran las páginas de algunos lugares y les ponen letreros, ¿no? De Pwned, ¿no? Casi siempre les ponen ese y se ríen, ¿no? O les cambian la imagen, ¿no? Algo así. Y eso afecta mucho en la reputación. ¿Sí? Es como si, no sé, de repente amaneciera la página de la facultad con este, una imagen de un hacker u otra cosa, ¿sí? Esos son los defacement. Hay muchos motivos por los que los atacantes hacen defacement y ahí estás modificando la integridad. Estás modificando la integridad porque eh, pues eso estás alterando, ¿no? El contenido de la página. Entonces, bueno, dejamos en que no, ¿verdad? No, no se afectó la integridad. Y ya, bueno, no sé si tenga duda con el defacement, ¿no? Ok, defacement. Sobre todo te impacta en la reputación. Es feo, ¿no? Es feo cuando estás en el otro lado y, y tú administras esas páginas, ¿no? Es como, ching. Bueno, y en la UNAM ya ha pasado. ¿No? En la UNAM ha pasado que algunas dependencias de la UNAM se ven justo, pues, eh, vulneradas, ¿no? Ujú, ¿sí? Miren, déjenme enseñarles. Hay una página que se llama Zona Arte. Ya tiene rato que no la consulto, ¿no? Que justo muestra una lista de los sitios que tienen defacement. No sé, Antonio, ¿a poco sí pasó en en la página de la FAC? Eso no, no sabía. Miren, una vez, uy, ok, yo no me acuerdo. Bueno, pues sí,
O sea, sí, ya lo han visto, ¿no? En acción. Miren, aquí viene la lista, ¿no? Les voy a poner el link de páginas que Zona H tiene listadas que les hicieron un defacement. Vamos a abrir alguna. No sé qué vayamos a encontrar. Y ellos le toman como una captura. ¿Sí? Ah, mire. Ajá. Bueno, esa advertencia de set fue de mi antivirus, ¿no? Pero bueno, esta página así se veía. Quién sabe si todavía sigue con esto. Ajá. Pero bueno, estos son los defacements. Entonces, a veces uno tiene miedo, si uno se dedica a una página, ¿no? Administra una página, servidores, sitios. Y así, este, pues te da miedo aparecer aquí, ¿no? Ajá, miren, esta dice que es del dominio de aquí, de México. ¿Ya vieron? Ajá, vamos a ver. Pues sí, miren. ¿Sí? Ajá, bueno. eh, entonces, ahí están afectando la integridad. Esto le vamos a llamar los defaces. ¿No? Bueno, regresando a... Bueno, ¿tienen duda de esto? ¿No? Ok. Regresando a nuestra última parámetro, estamos hablando de la disponibilidad. ¿Qué tanto impacta la disponibilidad? La disponibilidad es esa propiedad o característica en donde el recurso esté a nuestra disposición cuando se necesite. Ajá, o sea, disponibilidad no quiere decir que esté 24/7, no. Quiere decir que cuando se supone que tenga que estar accesible, lo esté, ¿no? Para las personas que así sean, ¿no? Ajá, entonces, afectamos eso, o sea, al momento de así de ejecutar nuestro ataque o de explotar la vulnerabilidad, afectamos la disponibilidad del sistema de esa página. No, no nos afectó, no. Ok, entonces, pues no. Y ya en ese momento, acabamos con nuestras métricas, nos da una calificación. Ajá. Entonces, para esta vulnerabilidad, de acuerdo a la CVSS, tenemos una calificación de 7.5 de 10, ¿no? 7.5 de 10. Vamos a ver acá en este otro lado. Uh-huh. Esas páginas vienen en el PDF que nos da las escalas, ajá, de la calificación. Tenemos dos versiones de calculadora, la versión 2 y la versión 3. Estamos utilizando nosotros la versión 3. ¿Sí? Entonces, para la versión 3, ¿sí? Tenemos estas clasificaciones, ¿no? Ninguna, baja, medio, alto o crítico. Entonces, nosotros obtuvimos un puntaje de 7.5 y es alta. ¿Sí? Entonces, cuando el encargado reciba nuestro informe de pentest, va a ver que eh, la vulnerabilidad que hemos descubierto, que le estamos reportando, es alta. ¿Sí? O sea, de 7.5, entonces pues la tienen que atender, o ese sería el ideal. ¿Sí? También aquí mismo en la calculadora nos da este vector. Ajá. Este vector es un resumen de lo que nosotros acabamos de configurar o que acabamos de calcular. También hay que ponerlo, o sea, en el documento, en el informe de pentest, hay que copiar esta cadena y hay que pegarla. Lo que dice aquí es, miren, AB es este, ¿no? Actar vector, de hecho aquí está la abreviatura,
AB, y tiene dos puntos N, que es este, AB dos puntos N, ¿sí? Quiere decir que podemos ejecutarlo a través de la red. Luego diagonal AC, bueno, complejidad en el ataque, L, pues de low. Y así. Entonces, además de poner la calificación, que fue de 7.5, además de poner el nivel de criticidad, que fue alto, vamos a colocar el vector de la CVSS. Colocamos este vector para que quien esté leyendo el reporte pueda obtener más información o saber por qué se le dio ese puntaje. No sé si hay alguna duda. Bueno, sí. ¿Cuál, Antonio? ¿Lo del vector? Ajá. Lo del vector, digamos que es como un resumen de lo que nosotros acabamos de calcular aquí. Mira, cuando seleccionamos network, aquí entre paréntesis dice AB dos puntos N. Entonces es esta primera parte del vector. Luego la complejidad en el ataque es AC dos puntos L, que es esta parte. Eso lo hacemos para que eh, podamos quizá tomarle una captura de pantalla a a este cálculo y adjuntarla a nuestro documento. Pero una manera, digamos, más fácil de leer es colocando solamente esta cadena. Entonces, quien lo lea y esté familiarizado con la CVSS, con esta calculadora, va a poder decir, ah, bueno, el vector de ataque fue a través de la red, ¿no? O sea, va a entender por qué cada uno de estos métricas impacta en la calificación. ¿Sí, más o menos, Antonio, o no? Sí, ok. Eh, entonces, bueno, esto también lo tienen que incluir en su reporte de Pentest. En la misma plantilla dice en qué parte se debe de incluir. Ajá. Y ven, miren, vamos a hacer vamos a mover un poco los parámetros para ver cómo va impactando cada uno. Miren, si aquí en el alcance, además de afectar el objetivo, el activo, afectamos a otros, entonces va a aumentar la calificación. Ajá. ¿Vieron? O sea, aumentó hasta 8.6. ¿Por qué? Porque no solamente se está afectando a un objetivo, sino que a través de él estamos afectando a otros. Ujú. O, por ejemplo, ahorita lo regresé. Si bueno, en cuanto a la integridad y la disponibilidad, como no se afectó ninguno de los dos, por eso también tenemos esta calificación. Pero si hubiera afectado, por ejemplo, a la integridad, aunque fuera bajo, ese puntaje va a aumentar. Ajá, subió hasta 8.2. Entonces, bueno, hay que hacer bien este cálculo para dar una calificación correcta, lo más cercana a la realidad, ¿no? Al impacto que va a tener lo que estemos reportando. Ujú. Eso es también más profesional, ¿no? O sea, tener estas métricas es más profesional. Y esta CVSS, de hecho, es muy común, ¿no? En la forma de reportar vulnerabilidades. Nosotros tenemos esta base de datos, bueno, está disponible para cualquiera, que es una base de datos sobre vulnerabilidades que han sido descubiertas en general, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo, díganme algún software y veamos qué vulnerabilidades hay para ese software. Vulnerabilidades que han sido descubiertas y que han sido reportadas. Para Zoom, aquí buscamos Zoom.
yo le di aquí en CV list y luego list search. Y ven, estas son las vulnerabilidades que hay para Zoom, las que han sido descubiertas y reportadas. Eh, Como su nombre lo dice, bueno, es la CVE, luego sigue el año, 2021, y un número consecutivo, un ID, ¿sí? Y una pequeña descripción. Entonces, la idea de esta descripción es que uno se dé cuenta más o menos eh, de qué se trata antes de ver eh, la vulnerabilidad. Si uno le da clic, entonces, bueno, ya te da más detalles y te da también más enlaces en donde puedes verificar qué es lo que está, cuáles son los detalles, ¿no? Adicionales. Y andaba buscando la calificación, pero no la encuentro. Le voy a dar aquí. Ok. Miren, nos lleva a una calificación de 6.8. Es reportada por el NIST y por un CERT, el CNA de Estados Unidos, la calificación de 6.9. Entonces, bueno, es una mediana, ¿sí? Aquí, digo, nos da más información, qué es lo que afecta y, bueno, las vulnerabilidades grandes, no sé si oyeron la de Log4j, que era una biblioteca de Java, perdón, sí, una biblioteca para Java de la Fundación Apache. Fue muy famosa. Ajá. Esta vulnerabilidad, les digo, fue bastante famosa y tiene una calificación, debe tener una calificación alta. Esta calificación 5.9. Ay, yo pensé que iba a tener una calificación más alta. Eh, pero bueno, no sé si la escucharon esta. Fue muy famosa, ¿no? En diciembre del año pasado. Eh, Bueno, un buen y hubo muchos memes. Las risas no faltaron. Bueno, entonces la CVSS es un estándar, ¿sí? Eh, que se utiliza para dar una métrica sobre las vulnerabilidades. Ujú. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí. Entonces, bueno, este es en la parte del informe es donde tienen que poner la CVSS. De todos modos, si tienen duda, bueno, pues ya me escriben y les contesto. Ujú. Bueno, entonces vamos a seguir con la práctica, la siguiente práctica, ¿no? La práctica 10, ajá, que habla sobre firma y sobre digital, ¿sí? Entonces, solamente es una introducción a la parte de firma y sobre digital, porque hay algunos conceptos que no hemos visto, que de hecho Alejandro nos va a preparar el tema sobre hashes, pero bueno, yo creo que ustedes ya han escuchado de ellos. Y solamente lo explicaré rápido para que puedan ustedes elaborar la práctica, pero bueno, Alejandro nos va a preparar el tema sobre hashes. Hasta ahorita hemos visto, voy a regresar acá. Hasta ahorita hemos visto la cripto simétrica que vimos el algoritmo AES, pero bueno, hay más algoritmos, que la característica de esta criptografía es
que con la misma llave que cifras es con la misma llave que vas a descifrar. Entonces, cifro con una llave y descifro con la otra. Después empezamos a ver, y no hemos terminado de ver, la criptografía asimétrica. Y el único algoritmo que hemos platicado o que hemos tratado es RSA. Con la criptografía asimétrica tenemos dos llaves, la llave pública y la llave privada. De hecho, la práctica 9 es como la primera práctica en donde utilizamos llave pública y privada. ¿Sí? Entonces, si todavía no la han hecho, bueno, y creo que ya la, bueno, ya vi ya dos correos que me han mandado, pero, ¿qué fue lo que hicieron? A ver, ¿quién ya la hizo y que nos pueda platicar o escribir? ¿No? ¿Me puedes platicar un poco, Oscar, de qué se trató? Eh, en lo que nos escribe Oscar, faltan a ver todavía algunos conceptos, ¿no? Sobre RSA, pero bueno, la idea de la práctica 9 es que ustedes vean, o bueno, de todas las prácticas, ¿no? Pero hay sobre todo la práctica de AES, en donde cifraron datos de una base de datos, y esta del correo electrónico, y la práctica 10, que son prácticas muy prácticas. Me refiero a que en el mundo laboral, ¿no? Ustedes van a poder aplicar, ¿no? Directamente esos conceptos de la cripto, ¿no? Porque todos los días los usamos. Ujú. Entonces, acuérdense, con AES, con la misma llave que cifran, es con la misma que descifran, y RCA, tenemos llave pública y privada, y aquí nos dice Oscar, ¿no? Pues lo primero que hice fue generar nuestras llaves pública y privada, uh-huh, exportar la pública para así poder recibir mensajes, y después con FlowCrypt se agregó la llave privada para poder enviar un mensaje cifrado. Muy bien, Oscar. Entonces, para cada uno de nosotros, ¿no? Estos somos nosotros, cada uno de nosotros va a tener sus dos llaves, su llave pública y su llave privada. Igual acá, llave pública y llave privada. Pensando en que este es Oscar y este soy yo. Esta es la llave pública de Oscar, la llave privada. Esta es mi llave pública y esta es mi llave privada. Las llaves públicas de ambos, o sea, cada quien, ¿no? Pone su llave pública a disposición, ¿sí? La sube, en este caso estamos pensando en el Drive. Si Oscar me quiere mandar un correo cifrado, va a tomar mi llave pública y va a aplicar RSA a este correo. Entonces, el mensaje de entrada va a ser el correo, va a tomar mi llave pública y entonces ya tenemos un correo cifrado. Este es, eh, de cuenta que este es un candado, ¿no? Y me lo va a mandar, ¿sí? Entonces yo, para poderlo abrir, lo que tengo que hacer es, bueno, tomo mi llave privada, que esa es privada, ¿sí? Tomo el correo que me acaba de enviar Oscar, que está cifrado, aplico RSA, pero al algoritmo le meto mi llave privada. Y como salida voy a obtener ya el correo claro, ¿no? Ya el mensaje en claro. El mensaje que voy a leer es el que me ha mandado este Oscar. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto?
En, si yo le quiero contestar a Oscar, ajá, ¿qué tendría que hacer, Antonio? Si yo le quiero contestar y también mandarle un correo cifrado. Mandarle, ajá, tu llave pública y luego, esa llave pública la puedes subir, ¿no? Pensando en, bueno, en que esa es tuya o la de Oscar, la puedes subir a una carpeta de Drive o a otro lado. ¿Y qué otro paso seguiría? Bueno, a ver, aquí pregunta, ¿no? ¿Es necesario que me mandes mi llave pública? O sea, perdón, ¿es necesario que me mandes tu llave pública? Sí, sí es necesario, porque el que me quiere, a ver qué pregunté. Eh, sí, yo soy quien quiere mandar, ¿verdad? Ajá, sí, ok, está bien, Antonio. Yo soy el que quiere mandarte a ti o a Oscar, ¿sí? Eso fue lo que me confundió un poco. Un correo cifrado. Muy bien. Entonces, sí, primer paso, obtener la llave pública de la persona a quien yo le quiero mandar ese correo, ¿sí? Entonces, para que, no sé si alguien se confundió por confusión, pero lo primero es obtener la llave pública de a quien le quiero mandar ese correo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Segundo paso, ahora sí. Igual si alguien quiere ayudarle a Antonio, cifrar con la llave pública. Ajá. Entonces, pensando, ¿no? En que yo le quiero mandar un correo a Antonio, un correo cifrado, entonces redacto mi correo, tomo la llave pública que tú me mandaste, Antonio, esa llave pública es tuya y es única, y con esa voy a cifrar ese mensaje. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahora ese mensaje ya cifrado se lo mando a Antonio. Sí, ese correo cifrado se lo mando a Antonio. ¿Qué tiene que hacer él para descifrarlo? Entonces, cifré el mensaje con la llave pública de Antonio, se lo mandé y ahora el último paso para que él lo pueda ver, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué tiene que hacer él para descifrar? Esa es la duda, ¿no? La pregunta. Igual si alguien le quiere ayudar. Ajá, sí, Oscar. Entonces, ya que Antonio tiene el mensaje que yo le cifré, él con su llave privada y utilizando RSA va a descifrar ese mensaje. ¿Sí? Sí, sí quedó claro. Quizás suena un poco confuso al inicio, pero me gustaría que sí, eh,
quede muy, muy claro. Esta es de las partes fundamentales de la criptografía, ¿no? Si no se entiende esto, eh, el curso no es completo, ¿no? O sea, es parte fundamental entender esto, ¿no? Cómo cifrar y cómo descifrar mensajes utilizando llaves públicas y llaves privadas. Ya cómo es el procedimiento matemático, eh, cómo es el procedimiento ya de programarlo, bueno, eso ya es otra cosa, hay muchos algoritmos. Pero el concepto básico, ¿no? Que son estos diagramitas. Sí, muy bien, Oscar, sí, la verdad sí, sí es confuso, ¿no? Esta práctica, que bueno, que con esa práctica ya te quedó más claro. Bueno, si todavía tienen dudas, hagan la práctica 9, porfa, y les va a quedar más claro. Ajá. Y bueno, hay una práctica de refuerzo, que es la práctica 10, ¿sí? Pero en la práctica 10 ya estamos metiendo más cosas. Entonces, la práctica 10 se divide en dos partes. Está la parte de lo que llamamos sobre digital. eh, sí, Antonio, sí, no te preocupes. Y todos pregúntenme, por favor, me pueden escribir por Discord o también podemos poner otras clases, otras sesiones en vivo, ¿sí? Eh, es cuestión de que me digan, ¿no? No hay ningún problema. Está dividida en dos ejercicios esta práctica. El ejercicio uno es sobre digital, ¿sí? Así le llamamos. No sé, quizá en otra bibliografía se llama de forma diferente. Y el segundo ejercicio es de firma digital, ¿sí? Entonces vámonos con el primero. Está un poco largo porque pongo los pasos que hacen ustedes y pongo los pasos que haría yo, ¿sí? Para que, sí, Ernesto, sin problema. Ajá. Nos vemos. Aquí voy a poner los pasos, ¿no? Los que hacen ustedes y los que voy a hacer yo. ¿Cuál es la idea de esta práctica? Bueno, la idea de esta práctica es que tenemos dos actores. Ajá, ustedes que están representados por Alice, ¿no? Así, así está la bibliografía. Y yo que estoy representado por Bob. ¿No? ¿En qué consiste? Bueno, tanto ustedes como yo, vamos a tener un intercambio de mensajes, ¿sí? Un intercambio de mensajes. Este intercambio de mensajes va a ser por un medio público, como es Internet, así como con el correo electrónico. Esto es Internet. Y entonces cualquiera podría escuchar nuestra comunicación, ¿sí? Pensemos en que hay gente maliciosa, que le vamos a llamar if. Ajá. Siempre son esos tres factores. Entonces, frente a todo mundo, frente a gente maliciosa, nosotros vamos a intercambiarnos un mensaje. Este mensaje va a ser secreto. Entonces, como va a ser secreto, tiene que ser confidencial o tiene que estar cifrado. Ajá. Entonces, la primera parte va a ser, bueno, vamos a mandarnos un mensaje, pero este mensaje tiene que ser secreto. Tenemos dos tipos de criptografía. La criptografía simétrica y la asimétrica. En esta práctica vamos a combinar las dos, ¿sí? Vamos a combinar la simétrica y la asimétrica, justo como es en el envío de correo. En la práctica del envío de correo, utilizamos algo que se llama PGP. ¿Ah? PGP utiliza las dos criptografías, pero como ya lo hacemos a través de un software, pues quizá ya no es tan claro o tan evidente que estamos utilizando las dos. La idea de esta práctica es que sea más explícito
que estamos utilizando las dos criptografías. Lo que ustedes tienen que hacer está representado por Alice. Ajá, son pasos que están en verde y son comandos y lo que estamos utilizando es OpenSSL. Lo podemos haber hecho con un programa, en Java, en Python, ¿no? Utilizando bibliotecas de cifrado, pero por la facilidad de que tenemos OpenSSL y que es libre y que corre desde una terminal de comandos, es que lo vamos a utilizar. Uh-huh. Los datos, los pasos en verde, perdón, son lo que van a hacer ustedes. Ajá. Y los pasos en azul es lo que tengo que hacer yo. ¿Sí? Entonces, así más o menos como la práctica del correo electrónico, ustedes hacen una parte, yo hago otra parte. Uh-huh. Ustedes empiezan, yo continúo, luego otra vez ustedes siguen y yo hago los últimos pasos para revisar que todo está bien. ¿Sí? Eso es el ejercicio 1. Uh-huh. Entonces, bueno, lo primero que dije, bueno, pues es yo, ajá, yo les quiero mandar un mensaje. Este mensaje va a tener una pregunta. ¿Sí? Pero se los quiero mandar a ustedes, ¿sí? Y, bueno, pues hay alguien que está observando y nos puede descubrir, puede ver nuestro mensaje y yo quiero que sea secreto. Entonces, lo que voy a hacer es este mensaje, lo voy a cifrar. ¿Cómo? Voy a utilizar primero criptografía simétrica. Y acuérdense, aquí estamos diciendo que voy a combinar las dos. Voy a utilizar el algoritmo AES, que es el que vimos, el único que vimos, pero hay otros. Y voy a utilizar una llave. Una llave que le voy a llamar llave AES, ¿no? Y AES. Este key AES, ajá, me va a servir para cifrar el mensaje y al final voy a obtener un mensaje cifrado. Ese es un candadito. Y este mensaje cifrado es el que se los voy a mandar. Se los voy a mandar a través de internet. Ajá. De tal forma que si una persona maliciosa ve este mensaje, pues no lo va a poder abrir porque no tiene esta llave. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Hasta aquí. Ok. Pero aquí hay un problema, ajá, que resuelve la criptografía asimétrica. Para que ustedes puedan abrir este mensaje, necesitan esta llave. Ajá, sí, muy bien. Entonces, ¿cómo yo les paso esta llave? Si la mando aquí, pues no tiene caso que mande este cifrado. Si la llave la estoy mandando también aquí y todo, y este la va a ver. ¿Ah? ¿Cómo se las puedo mandar sin que este la vea, ¿no? Ujú. ¿Cómo podría hacerlo? Muy bien, Oscar, ¿no? Entonces, esta llave AES, ¿sí? De momento hay que verla como cualquier mensaje, ¿no? Como cualquier texto. No, no porque sea una llave va a cambiar, ¿no? Son bits, al final son bits. Entonces, como dice Oscar, ajá, tenemos la criptografía asimétrica. Entonces, esta llave AES, utilizando el algoritmo RSA de la criptografía asimétrica, la voy a cifrar. Uh-huh. Pero RSA necesita, o bueno, el algoritmo nos dice que hay dos llaves, tengo que tener dos llaves.
la llave pública de Alice y la llave privada de Alice. Entonces voy a poner una A aquí de que es de Alice. ¿No? Entonces yo, la llave, acuérdense, la llave privada, esa no se comparte, pero la llave pública, pues es pública y está en Internet. Entonces, en Internet, Alice pone su llave pública. No hay ningún problema. Entonces yo voy, tomo la llave pública de Alice y utilizando RSA, cifro esta llave con la que cifré el mensaje. Entonces, en este punto estoy cifrando esta llave o acuérdense, son bits. Estoy cifrando esto con la llave pública de Alice. En este momento, bueno, obtengo una llave AES. Bueno, obtengo esta llave y además esta llave está cifrada. Es un candadito. ¿No? Y ahora sí ya se la puedo mandar a través de Internet. Ya no está en claro esa llave. Esta llave cifrada ya la puedo mandar. Entonces, estoy mandando dos cosas. Esto, vamos a llamarle bits. Estos bits que cifré con cripto simétrica. Ajá, y estos bits que cifré con cripto asimétrica. No, Antonio, la llave privada, esa la mantiene Alice. Esta no la da a conocer. Y acuérdate, Alice puso a disposición de cualquiera su llave pública, la puso en internet. Estas dos llaves, la llave pública y la llave privada, están relacionadas matemáticamente. Entonces, esta llave pública la puso en internet. Yo la tomo y cifro estos bits con su llave pública. Como la llave pública está relacionada matemáticamente con la llave privada, lo que yo cifre o cualquier persona cifre con una llave pública se va a poder descifrar con la llave privada que está relacionada. Entonces, lo que alguien cifre con una llave pública lo va a poder descifrar con la llave privada. ¿Sí? ¿Sí, Antonio? Esto es muy, muy importante. ¿Seguro, seguro? Parece comercial. Ajá, muy bien, Antonio. ¿No? Acuérdense que dijimos que eran los calzoncitos. ¿No? La llave privada no se comparte. Ah, muy bien, Antonio. Nadie puede entender este mensaje más que Alice, ¿no? O sea, si Alice perdió su llave privada, pues ya, ¿no? Pues, de modo, mija. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pero bueno, si no la pierde, entonces nadie más puede abrir esto. Muy bien, Antonio. Los demás, ¿cómo tienen duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok, Emilio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, Alice va a recibir estos dos. Ajá, va a recibir estos dos. Lo primero que tiene que hacer es descifrar esto. Ajá, entonces le llega estos bits que están cifrados, aplica el mismo algoritmo que es RSA y ahora sí, ¿no? Como nos decía Antonio, toma su llave privada, la llave privada de Alice.
¿Por qué la toma? Pues ya lo dijimos, ¿no? Ella no la ha dado a conocer, la ha mantenido en secreto. Aquí está, su llave privada. Con esa llave privada va a descifrar este mensaje. En este momento descifra con RSA y obtiene estos bits. Ahora, ya que obtuvo estos bits son los que van a descifrar este mensaje. Entonces, segundo paso, con esto que ya acaba de obtener, va a aplicar otro algoritmo que es AES. Sí, perdón, equivoqué. Otra vez. Este es el mensaje que quiere descifrar, es lo que le importa. ¿Sí? Entonces, tiene este mensaje que está cifrado. Ajá, lo mete al algoritmo AES y este algoritmo AES, ahora sí, ¿qué llave va a utilizar? Esta. Y en este momento ya obtiene el mensaje descifrado. Entonces, hizo como los pasos al revés que hizo Bob. Primero, lo que hace Bob es, bueno, tengo un mensaje, es un mensaje secreto, utilizo una llave AES, y le cifro este mensaje. Para descifrarlo, Alice necesita aplicar la misma llave que utilizó Bob, porque es criptografía simétrica. Pero, como no lo puede mandar a través de un medio como es Internet, a través de un medio público, así nada más, esa llave que se utilizó para descifrar este mensaje, la va a cifrar este Bob utilizando la llave pública de Alice. Esta llave ya que está cifrada, la manda a través de Internet. Y entonces Alice, para poder obtener esos datos, la descifra con su llave privada. Cuando la descifra con su llave privada, sabe que estos bits o esta llave van a descifrar el mensaje. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Es muy importante, ¿no? Esta parte, ¿no? Si se entiende esta parte, ya sabemos cripto. ¿No? ¿Y Antonio? Sí, sí, Antonio. ¿Por qué digo que si se entiende esta parte ya se entendió la cripto? Porque así es como funciona o así es como se hace en el día a día. Ajá. Ok. En AES, que es criptografía simétrica, no hay llaves públicas ni privadas. Esa es la gran diferencia, ¿no? En la criptografía simétrica no hay llaves públicas ni privadas, ¿no? Hay una única llave, y esa única llave es la que se usa para, digamos, abrir y para cerrar y para abrir, ¿no? Para cifrar y para descifrar, ¿sí? No sé si yo lo dije, ajá, no sé si por ahí se me fue, pero bueno, ahorita, para aclarar, en simétrica, AES es un algoritmo simétrico, solo hay una llave. La misma que cifra es la misma que va a descifrar. En la criptografía asimétrica, como su nombre lo dice, ajá,
tenemos dos llaves por cada usuario, por cada persona, por cada computadora, ¿no? Por cada ente, digámoslo así. Y en este caso, por cada persona, tenemos dos llaves. Cada persona tiene su llave pública y su llave privada. Esas son únicas, deben de ser únicas para esa persona. Entonces, todo lo que se cifre con la llave pública se va a descifrar con la llave privada en asimétrico. ¿Sí? ¿Sí, más o menos, Antonio? Sí, ok. Entonces, esta sería la primera parte de la práctica. Ajá. Ustedes van a tener que generar sus llaves públicas y privadas. Aquí no vamos a utilizar PGP. Vamos a utilizar RSA así directo, ¿no? PGP tiene más información, ¿sí? Aparte de la llave RSA, tiene más información. Entonces, ustedes generan la llave pública, la llave privada, suben la llave pública al drive, ¿no? Luego yo la bajo, que es el lado de Bob, y les voy a cifrar una pregunta con AES. Y con su llave pública les voy a cifrar la llave que abre la pregunta. Se las mando, se las voy a subir al mismo drive, ¿no? Por un medio público. Y ustedes con su llave privada van a descifrar esta llave y con esta llave van a descifrar la pregunta. ¿Sí? Todo eso está aquí, es una práctica guiada. Entonces, primer paso, generan las llaves. Tienen que abrir para ver qué dice. ¿No? Y la suben, ¿no? Hasta ahí la primera parte. Luego yo tomo su llave, bueno, aquí yo ya genero mis llaves, mi llave pública, mi llave privada. Les genero una llave para cifrarles el mensaje con AES. Ajá. Y obtengo la llave pública que ustedes subieron. Esa llave AES también la cifro con su llave pública. Y les voy a subir a su carpeta de Drive estos dos archivos. El sobrecito, que es este, y esta llave cifrada. Lo que ustedes tienen que hacer es bajar esos archivos, ajá, descifrar la llave con su llave privada, la llave AES con su llave privada, y después descifrar el mensaje, descifrar la pregunta. Ajá. Pero la respuesta, ustedes también me la tienen que mandar cifrada. Generan la respuesta, ¿sí? Generan una llave, ¿no? Una llave AES. Ajá. Cifran la respuesta, cifran la llave AES con mi llave pública y me la mandan. Ajá. Y yo voy a revisar entonces que esté bien, ¿no? No voy a revisar la respuesta, sino que ustedes hayan hecho el procedimiento. ¿Sí? Es un poquito más a mano de lo del correo, porque lo del correo pues ya utilizamos un software. Entonces la práctica, cada paso, lo único que tienen que hacer ustedes es seguirlos. Ustedes van siguiendo cada paso, pero me interesa más que sigan los pasos, que vayan interiorizando o aprendiendo los conceptos. Sí, bueno, ya si tienen duda me dicen, ¿no? Entonces, esa es la idea. Yo les mando un mensaje cifrado a través de un medio público y ustedes me mandan otro mensaje cifrado en respuesta a través de un medio público. Y la última parte de la cripto, ajá, es la parte de firma digital. Y aquí, bueno, voy a ser muy breve porque habrá más explicación. La parte de la firma digital, bueno, al momento de que nosotros ciframos, ajá, nosotros estamos buscando confidencialidad, ¿sí? Con firma digital no buscamos confidencialidad, buscamos integridad. Ajá. Y la firma digital, pues la idea es eso, que es como una firma de cuando nosotros firmamos un documento.
Hay algo, no sé si ustedes ya los hayan escuchado, que se llaman los hashes. Tenemos varios hashes, los que vamos a utilizar. Bueno, de los más comunes tenemos MD5, tenemos SHA-1, ¿no? SHA-2, y bueno, ya salió SHA-3. Lo que hacen estos hashes es, tengo una función, ajá, esa función recibe como parámetro a lo mejor un documento, un archivo PDF, una imagen, lo que sea, y saco una cadena, ajá, una cadena de números, ¿no? Lo que hacen estos algoritmos de hashing, esto no cifra, eso es muy importante, esto no está cifrando. Es como un resumen o una huella digital, que llamamos, ¿no? Es decir, este documento va a tener este hash que debe ser único para ese documento, en teoría. Ajá. Si abrimos este documento y le cambio un byte, entonces esta huella ya va a cambiar. ¿Sí? Eh, entonces, ¿por qué decimos que nos proporciona integridad? Bueno, porque si este documento cambia en un byte, en un bit incluso, ajá, su huella también va a cambiar. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo esto. Uh-huh. Mira, aquí donde dice la práctica 10, aquí tengo mis llaves, ¿no? Mi llave pública es un archivo. Uh-huh. Y este es un archivo, ¿no? Y si yo utilizo el comando SHA-2 zoom, perdón, SHA-256 zoom, y le paso este archivo, uh-huh, este es el hash de este archivo. Es una huella de ese archivo, es como un resumen, ¿sí? No es el archivo ni está cifrado ni nada. Es como siguiendo algunos algoritmos, obtiene esa cadena. ¿Sí? Voy a abrir un editor de texto, ajá, y voy a poner un archivo y voy a escribir no sé, lo guardo, uh-huh, voy a copiarlo para hacerle una modificación. Al archivo 2 le voy a quitar una letra. Ajá. Lo guardo y ahora voy a sacar el hash de los dos archivos, del primero y del segundo. Entonces, vean, con esa modificación, ajá, el hash, este es el hash del primer archivo, este es el hash del segundo archivo, que solo le modifica una letra. ¿Sí? Entonces, con que nosotros modifiquemos un bit, esto va a cambiar. Por eso, con esto estamos buscando la parte de integridad, porque si nosotros modificamos un archivo, esto va a cambiar. En ese momento nos vamos a dar cuenta que ya cambió, ¿sí? Y eso nos advierte que hubo un cambio, que ese archivo ya no es íntegro y que entonces hay que sospechar de él. ¿Sí? Más o menos. Les digo que Alejandro va a profundizar en este tema, ¿no? De los hashes. Yo, digamos, ahorita solo estoy viendo la aplicación. Ujú. Cuando nosotros descargamos, por ejemplo, un sistema operativo, como un Linux, ¿no? Un archivo generalmente, vienen vienen estos hashes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descargamos el archivo, lo primero que tenemos que hacer ya que se descargó en el equipo es verificar estos hashes y compararlo con el que puso quien lo subió. ¿Sí? Si algo cambia, ¿no?
Si mi archivo cambia, el archivo que descargué cambia, entonces esto se va a modificar. Si esto yo lo comparo con lo que está en la página y no es igual, entonces algo pasó durante la descarga que el archivo no es igual, entonces tengo que desecharlo porque perdió integridad. Ajá. Si metes el archivo dos veces, como Emilio. Ah, ok. Eso lo va a explicar Alejandro, la parte de colisiones, porque lleva su tiempo. Lo que se refiere Emilio es que hay casos, ¿no? Hay algoritmos como este y como este, ajá, que para el mismo archivo produce, para archivos diferentes, perdón, produce el mismo hash. Eso lo llamamos colisiones. Entonces, estos ya no se deben de usar. Ajá. Los únicos que siguen vigentes son este y este. Eventualmente van a fallar y van a tener colisiones. Ujú. Pero bueno, lo explicará más a fondo Alejandro. Entonces, bueno, regresando a esta parte, este es nuestro hash, ¿no? Digamos. Ajá. Una Sí, pregunta, sí, sí. Paulo. Es que, por ejemplo, esa es mi duda. Por ejemplo, cuando pones SHA-256 zoom archivo.txt, te genera el hash que está abajo. Pero si lo vuelves a meter otra vez SHA-256 zoom archivo.txt, ¿te tiene que generar otro hash o te tiene un hash? Si hago esto, o cómo, Mm, o si tienes el comando, si quieres dime. sí, ajá, ese. Ah, sí, lo genero Ajá, igual. es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Es, ajá, es que mi duda era, ya ves que dispone a salir del hash, pero y cuando me lo explicaron, decían, sí, o no sé, generar un hash asociado, pero si vuelvo a meter el perrito, mi duda, ¿vuelve a generar el mismo hash o tiene que generar otro diferente? Te perdí un poco lo que me decías, Emilio. ¿Me puedes repetir, por favor? Ah, sí, te decía que, por ejemplo, cuando yo lo vi, decían que te da, o sea, por cada entrada se genera una salida. Sí, Y en el ejemplo que me dieron, decían metal. No sé si me escuchas. sí, ahí te escucho. Ay, creo que no se escuchaba. Ah, bueno. Bueno, entonces metían la cadena perrito y generaba un hash. Pero mi duda siempre ha sido si yo vuelvo a meter perrito, ¿ese hash que me genera tiene que ser el mismo o tendría que generar No, tiene que ser otro el mismo. diferente? Tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo eh, pongo este mensaje, ujú, y luego le saco su hash, es su hash. Ajá. Sí, es así, más o menos. Y si yo lo vuelvo a hacer, me debe dar el mismo. Sí, más o menos. Creo que te perdí, Emilio. O igual si puedes escribir. Ujú. Bueno, aquí rápido. Quizás se pregunten por qué dice SHA-256 cuando dijimos que solamente hay SHA-2 y SHA-3, ¿no?
Bueno, es que SHA-2 es una familia. Tenemos SHA-256, SHA, ahorita me acuerdo de este, y SHA-512. Ajá. Que creo que es 382. Ah, miren, son estos, ¿no? Incluso me faltan. SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. Ajá. Este es el número de bits que está sacando la cadena. ¿Sí? Ok, muy bien, Emilio. Sí, no te preocupes. Bueno, ya se acabó la clase. No acabé de explicar, pero entonces lo explico la siguiente clase, ¿no? Entonces, para la práctica 10, como no acabamos, ajá, y bueno, nos va a ayudar lo que explica Alejandro. Entonces, por favor, hagan del paso 1 al paso 5, ¿sí? Yo voy a hacer, bueno, de este B1 al B8, ajá, y ustedes, cuando yo les suba esos archivos, hagan de la A6 a la 15. Ajá. De la 6 a la 15, eso sí, ya lo pueden hacer con lo que hemos visto, con los conceptos que hemos visto. Y para la siguiente parte ya es firma digital. Ajá, entonces tiene que ver con esto de hashes. Y vamos a combinar hashes con criptografía asimétrica, que es como se hace la firma digital. Entonces, el siguiente jueves yo les termino de explicar la práctica y también el ejercicio 2, entonces quedaría pendiente. Ajá. Está bien, porque en estos días Alejandro nos sube el- la explicación de hashes y entonces va a quedar mucho más clara la aplicación. Ujú. Eh, sí. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vimos hoy? Bueno, vimos la parte de la calculadora, de la CVS para el proyecto, ajá, y lo único que hicimos es, bueno, explicar cómo es que estamos combinando la parte de criptografía simétrica con asimétrica. Entonces, por favor, solamente llévense hoy esas dos ideas, la de la calculadora y esta parte. Ajá. Esta parte ya la pueden hacer de la práctica. Les escribo en el Discord hasta dónde tienen que llegar de la práctica esta semana y nos vemos el jueves. ¿Sale? Nos vemos.